Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero placer volver a encontrarnos dentro de esta asignatura de comunicación oral y escrita. Una vez más, pido disculpas porque me encuentro un poco afónico, pero de igual manera vamos a desarrollar la clase en la forma correcta y debida para que este tipo de temas sigan aclarando, sobre todo para ustedes, y que vayan asimilando sus conocimientos, sobre todo en esta clase que ya contiene información que, como pudieron ustedes observar mediante la revisión del artículo científico, ya es mucho más técnico, ¿no? Estamos hablando de información más científica, una estructura predeterminada que ha sido científicamente aceptada por la comunidad que se desarrolla este tipo de conocimientos técnicos y que nos permiten a nosotros a su vez de igual manera conocer más a fondo este tipo de textos científicos que resultan tan elementales y tan esenciales dentro de, el desarrollo y de la vida académica, ya que ustedes van a tener de forma posterior que desarrollar este tipo de trabajos ya con ciertos lineamientos particulares y que sean de cumplimiento obligatorio con la finalidad de que puedan en sí establecer este tipo de, impartir este tipo de información investigativa. ¿Sí? En sí, como ustedes ya han podido observar, dentro del contenido de la información, la materia que vamos a revisar esta semana, vamos a ver lo que corresponde a la estructura del texto científico. ¿Sí? En sí, por ello mismo, se ha establecido como objetivo el determinar y establecer la estructura desarrollada del texto científico en debida forma, cumpliendo cada uno de los parámetros correspondientes que convierten a un texto con carácter científico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese sentido, ustedes también ya se habrán percatado que la diferencia, una de las diferencias principales de este tipo de textos científicos en sí es su estructura, ¿sí? Como de igual manera la información contenida en dicho trabajo. Por ello resulta elemental que ustedes, como están ya estudiando en un nivel educativo superior, tengan estos conocimientos y puedan asimilar y desarrollar este tipo de trabajo. Pero para ello ustedes deben ir conociendo incluso las partes que forman, eh, la estructura de este tipo de trabajo. A ustedes cuando tienen sobre un texto científico, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo pensaba que era algo que tenía que relacionarse con la ciencia. Ya, Algunas teorías de la ciencia. teorías de la ciencia. Ya. Qué más entienden ustedes que se les viene a la mente con esto? Para mí era alguna propuesta para la resolución de algún problema en específico. Ya, Investigación o descubrimiento, quizá. ya, Un análisis, un estudio de algún tema específico. ya. Perfecto. ¿Alguien más que tenga una idea o una noción de aquello? Perfecto. Con ello ustedes han podido verificar de forma puntual también que tienen ya ciertas nociones de conocimientos. Y aquí cuando resulta tan importante, incluso preguntas que hemos realizado como la lectura, que es lo que les va a permitir a ustedes ir combinando y vinculando los conocimientos previos sobre este tema en particular con los conocimientos que están viendo aquí. ¿Sí? Empecemos entonces con el desarrollo correspondiente.
¿Quién me ayuda a leer? Yo lo hice. Por favor. Título. El título es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas, en la referencia en base de datos, entre otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían. Por eso se presenta el contenido de lo que se va a tratar luego. Ya. Miren, en primer lugar vamos a ir analizando parte por parte. A ustedes cuando escuchen la palabra estructura, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchen estructura? Por lo que está compuesto un texto científico. Ya, gracias a usted. ¿Alguien más? Son partes, como partes. Parte. Una planificación, no. Mm, ya, bueno, tanto como planificación, no tanto. Se podría tomar una estructura como una columna vertebral a desarrollarse durante el transcurso de la investigación del texto científico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estructura del texto científico es la conformación como lo habían manifestado, de ciertos temas que van a resultar elementales, ciertos no solo temas, sino ciertas puntualizaciones, ítems, podríamos llamarlo, que van a ser de cumplimiento obligatorio con la finalidad de que este tipo de textos se convierta y sea considerado como científico, ¿sí? En este punto ustedes ya han podido observar, ¿no? El título resulta indispensable porque es el que nos va a dar a nosotros la apertura para, en primer lugar, para desarrollar el trabajo y de igual manera para que nuestro trabajo sea posible de ubicar, de terminar, de incluso pertenecer a cierta área o cierta materia en particular o cierto tema mm, concerniente a alguna particularidad, alguna materia o alguna problemática en especial, ¿sí? Ahora resulta mucho más fácil, como les había dicho, buscar este tipo de trabajos a través del título. Si ustedes se van a un repositorio de cualquier universidad del país y entran en dicho repositorio, ustedes simplemente poniendo palabras claves van a tener un listado de todos los trabajos investigativos que han sido desarrollados en estas áreas en particular, ¿sí? En esos temas en particular, incluso muchos se pueden ir hasta relacionando, ¿no? Este título debe ser, como lo manifiesta la lámina, llamativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del título es la primera carta de presentación que nos va a permitir a nosotros atraer o llamar la atención al lector, ¿sí? Entonces, esto debemos nosotros plantearlo de una forma, pero súper puntual, como ya lo vamos a ver, y que esto a su vez va a repercutir no solo en el trabajo investigativo, sino también para que sea de conocimiento más amplio, más general, y que pueda ser ubicado y localizado dependiendo de las personas que necesiten obtener información sobre el medio, ¿sí? En este sentido, nosotros tenemos unas pautas principales para poder establecer este. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Natalie, por favor. Pautas para presentar el título. No es necesario anotar un título al inicio de su obra. Lo puede hacer al finalizar el trabajo. El título no debe ser extenso. Es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. Describa el título con palabras completas. No lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora.
Utilice los signos de puntuación que sean necesarios. Evite la exageración de los mismos. Cuide la síntesis, oración bien construida, debe ser la correcta. Seleccione términos específicos, unívocos. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Perfecto, Natalie, muchas gracias. En este sentido, miren, si bien es cierto, ustedes pueden llegar a establecer no el tema, porque el tema, si ustedes no lo tienen bien planteado, no van a poder desarrollar la investigación de forma correcta, ¿sí? Pero el título, obviamente, es que vamos a poder estructurar. Como ustedes pueden ver, el título no debe ser demasiado extenso y tiene, de hecho, ciertas normas de cumplimiento. Por ello es necesario que máximo utilicen 15 palabras. Yo después, de forma posterior, incluso les debe dar un documento que tengo, en el cual determina los parámetros correspondientes que son necesarios para desarrollar o realizar este tipo de trabajo. Debe ser conciso, debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. ¿Qué querrá decir eso? Que no dé una idea vaga, sino que dé algo específico. Ya. ¿Qué más? ¿Qué entienden ustedes por ambiguo? Que puede interpretarse de varias formas. Exactamente. Sí. Perfecto. David. Que nosotros no podemos utilizar términos que puedan tener tal vez un doble sentido. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a producir o puede provocar que sea comprendido de una manera muy distinta, ¿sí? En la cual nosotros estamos planteando. Por ello mismo tiene que ser claro y conciso. Escribe el título con palabras completas, no lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por la comunidad lectora. ¿Cuál será un ejemplo de abreviatura? A ver. Miren, bueno, les voy a poner un ejemplo. Si yo pongo análisis del artículo 698 del COVID, ¿creen que es correcto o está mal? Creo que todas las personas no saben lo que es el código. Ya, pero verás, es que aquí va la cuestión. Leerás claramente, escucharás, perdón. Dice, a no ser que sean por toda la comunidad, no sean conocidos por toda la comunidad lectora. En ese sentido, en el ámbito legal, les pongo este ejemplo, todo abogado sabe lo que es el código, ¿sí? Porque son las siglas del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, en ese sentido, ese sería un ejemplo en el cual sí podríamos nosotros agregar estas siglas de Código Orgánico Integral Penal como COIP, porque son de conocimiento general de toda la comunidad jurídica ecuatoriana, ¿sí? Pero, obviamente, yo no me voy a inventar aquí como para poner pautas para presentar el título. No voy a poner PPPET, ¿sí? Pues, ¿qué esto es? Está loco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, no son siglas que son de conocimiento general. O sea, puede ser tal vez una comprensión particular incluso, pero esto va a producir que no sea comprendido sobre lo que va a desarrollar el tema. Ya tenemos dos claros ejemplos acá acerca de esto, ¿no? Por eso es necesario, obviamente, escribir palabras completas. Y simplemente utilizar siglas cuando sea de conocimiento general de toda una comunidad científica. Utilice los signos de puntuación que sean necesarios, evite la exacerbación de los mismos. ¿Por qué será importante esto de los puntos de signos de puntuación? Para que sea más entendible el texto. Ya. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que es importante la utilización de signos de puntuación?
Para no alargar, tal vez. No. A ver, ¿por qué será importante? Para que se entienda mejor la información, no. Exacto. Bueno, verán, en este sentido, ustedes sí saben que una simple coma puede cambiar el contexto del contenido de una escritura. Una simple coma puede cambiar todo el sentido de una oración. Es por ello que resulta importante que ustedes ubiquen los signos de puntuación, pero de la manera correcta y adecuada. Obviamente aquí ya no vamos a usar tampoco los signos de puntuación, ¿no? En un tema no van a estar poniendo slash, punto, coma, signos de admiración o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros simplemente vamos a utilizar estos signos de puntuación cuando sean necesarios y para cuando estos nos permitan que el título sea comprendido de una manera correcta y adecuada. Cuide la sintaxis. Obviamente, aquí ustedes deben, al menos para establecer el título, deben crear y organizar una oración correctamente estructurada para que sea de igual manera. Formal, para que sea académica, para que sea científica y para que sea comprensiva. ¿Sí? Seleccione términos específicos unívocos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a plantearlo con palabras concretas. Y sobre todo si son unívocos, son de conocimiento general por la comunidad científica a la que pertenece. ¿Sí? Es decir, que si yo escribo un texto jurídico aquí, un abogado de México va a poder comprenderlo. ¿Sí? Obviamente en el área jurídica. Y debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. ¿Por qué consideran que esto resulta importante? ¿Por qué será? Porque obviamente si es un trabajo investigativo, ustedes dentro de ese trabajo investigativo van a demostrar con experimentación y resultados la realidad de esa problemática en particular. ¿Sí? Por ello, ustedes obviamente desde el principio ya tienen que ser afirmativos sobre lo que van a demostrar, ¿sí? Sobre lo que van a probar con su trabajo investigativo. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Jenny, por favor. Tesis. Toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española le da significado de idea, proposición, conclusión, que se mantiene con razonamiento. Es un texto que da información valiosa sobre un tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido que investiga. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. Ya. Miren, la tesis es un planteamiento realizado por ustedes, ¿sí? Es lo que van a proponer en este tema a tratar. Es por ello que resulta importante que ustedes tengan conocimiento en primer lugar que es la tesis. Dentro del mismo, ustedes van a hacer un planteamiento concreto sobre una problemática. ¿Por qué? Porque todo trabajo o texto científico nace de una problemática, de un problema tal vez social o un problema científico en alguna ciencia en particular. Siempre va a nacer sobre una problemática. Y esto nos va a permitir, de igual manera, mediante esta proposición, nosotros demostrar, ¿sí? Demostrar cómo surge, qué es lo que su causa efecto y cuáles son sus consecuencias. ¿Sí? Pero ustedes esto van a tener que plantearlo, y por eso deben plantear una tesis correcta y adecuada, con la finalidad de que este tipo de trabajos tenga coherencia, ¿sí? Y obviamente la proposición va a ser sobre un tema en particular, sobre una problemática en particular. Porque como les digo,
Todo trabajo científico o investigación surge de una problemática, eso sí que deben tenerlo todos y cada uno de ustedes. ¿Quién me ayuda, Lili? Estefi. Resumen. Todo resumen antecede la instrucción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque se evidencia concretamente el objetivo de su investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades, para comprender el método principal, los resultados de la investigación científica y las conclusiones. El resumen, también conocido como el abstract en algunos trabajos, se puede cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta a la información porque es la versión original y fidedigna del texto. Ya, miren, aquí nosotros vamos a observar algo importante. Ustedes en el resumen no simplemente no son palabras al aire, o solo que traten sobre el tema en particular. Ustedes dentro de este resumen van a realizar como manifiesta primero un pequeño antecedente, pero de igual manera ustedes van a plantear aquí el objetivo, ¿sí? La metodología, la investigación, los resultados y las conclusiones. Todo esto de 150 a 300 palabras, ¿sí? Por eso ustedes sí verán, ya han de haber visto mi trabajo investigativo, ¿no es cierto? Yo para llegar a eso tuve que obviamente ordenar y de igual manera realizar un planteamiento muy profundo y utilizando simplemente las palabras correctas, necesarias y adecuadas, ¿sí? Porque muchas veces nos podemos extender. Y aquí 300 palabras que ven para todo lo que les acabo de manifestar es poco. Es por ello que ustedes tienen que aprender, de hecho, a jugar con las palabras pertinentes, con las palabras puntuales y utilizar simplemente la terminología y la información necesaria para cubrir cada uno de estos parámetros. Porque como les digo, un resumen no es simplemente un pequeño extracto de toda la investigación, sino es el planteamiento de todos los puntos más relevantes que van a ser desarrollados en todo el año. ¿Sí? Eso deben Dice, tenerlo muy importante. Dime este. el abstract en su investigación sí tenía abstract. Entonces, mi pregunta es, ahí dice que en algunos trabajos puede ir, pero ¿por qué estuvo en el suyo? Ya, perfecto. Como pueden ustedes observar y como les han haber percatado en la carátula de mi trabajo, yo me he doctorado en la UNIAN. Cada entidad académica superior tiene ciertos parámetros y lineamientos dentro de sus trabajos. Obviamente tienen que cumplir con estos parámetros que les había manifestado para que sean considerados como textos científicos o trabajos investigativos. Y en este caso, la Universidad Autónoma Regional de los Andes solicitaba el acto. De hecho, yo cuando yo realicé una tesis en cambio para graduarme de abogado aquí en la Universidad Estatal de Bolívar y de igual manera me tocó realizar con el abstract, ¿sí? Entonces ya depende eso mucho de la universidad, pero por lo general sí es valioso y sí es solicitado. Una cuestión y un punto importante dentro de lo que corresponde en este puesto del tema del abstract, como dices tú, Estefi, es que aquí ustedes no van a hacer una mera traducción simple o sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no van a poder utilizar como abstract, copiar lo mismo del resumen y utilizar tal vez el traductor de Google. ¿Sí? No es así.
¿Por qué? Porque esta traducción ya es súper, súper técnica, ¿sí? Es por ello que ya no es una traducción simple, no es una traducción común, sino ya es una traducción mucho más profunda. En el momento ustedes que realicen este tipo de traducciones en el traductor de Google, les van a mandar devolviendo el trabajo. Por eso es un punto importante. El abstract también sirve para qué? Para que estos conocimientos y estas investigaciones sean más universales. ¿Cuál es el idioma más hablado a nivel mundial? El inglés. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si viene, yo que sé, un jurista estadounidense y lee mi abstract, él va a comprender sobre lo que va a tratar mi trabajo investigativo, ¿no es cierto? Y eso incluso permite que esos conocimientos sean más expandidos dentro de la comunidad y la ciencia correspondiente. Entonces, miren, es importante incluso hasta conocer estos pequeños lineamientos y parámetros que forman parte de un trabajo, de un texto científico. Por ello, también como les digo, el resumen no simplemente es coger y sacar extractos de lo que corresponde al trabajo, sino que ustedes van a tener que utilizar las palabras correctas, las adecuadas y las necesarias para cubrir todos estos puntos importantes que forman parte del resumen. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Marianita. Marco teórico. Son los inicios de una investigación. Va acorde con el tema. Son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las mismas. El marco teórico es una de la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados a la problemática establecida. Crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema. Sintetiza conocimientos existentes en el área, en proceso de investigación. Formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de investigación. Perfecto, gracias, Marianita. El marco teórico también resulta bastante elemental, ¿no es cierto? Porque habla para que nosotros. Obviamente, debemos ya tener planteado un tema de investigación concreto correspondiente a alguna materia de ciencia en particular. Dentro de nosotros vamos a poder agregar teorías, que han sido refutadas, comprobadas, como pueden ver, e incluso información sobre nuevos hallazgos, sobre conceptualizaciones o pensamientos de otros autores, que de igual manera nos va a permitir a nosotros fundamentar y motivar nuestro trabajo investigativo. ¿Sí? Dentro del marco teórico también tenemos la metodología, que es decir, cómo, qué, cuándo, dónde vamos a realizar esta investigación. ¿Sí? Y de igual manera, dentro de este marco teórico, como pueden observar, tiene ciertas funciones en particular, las cuales, como podemos observar, puede limitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados a la problemática establecida, es decir, que nosotros ya vamos a establecer, ¿no?, en dónde vamos a realizar esta investigación, crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema, como ya les había manifestado. Nosotros siempre vamos a iniciar con una problemática. Vamos a iniciar nuestro trabajo investigativo con la idea de resolver una problemática. Sintetiza conocimientos existentes en el área en proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto de sintetizar? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente de sintetizar? Miren, si existe un texto o un libro, sobre algún tema en particular, no necesariamente yo voy a tomar las 100 hojas del libro
para ponerlas en mi trabajo, ¿no es cierto? Sino que yo voy a sacar lo más elemental y lo más importante, lo que tenga relación y lo que me vaya a servir como sustento para el tema de mi trabajo, para el sustento de la información que voy a agregar y que voy a desarrollar en mi propia investigación, ¿sí? Por ello mismo, sintetiza conocimientos existentes en el área. Solamente vamos a utilizar lo que nos va a servir a nosotros de necesidad. Formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de la investigación. Como lo he manifestado, nosotros vamos a poder tomar información tal vez de otras investigaciones, de otros autores que nos van a ayudar a sustentar nuestro trabajo. Obviamente, esta simplemente va a ser información que va a darnos un empujón o va a ayudarnos a concretar un poco mejor sobre nuestro tema de investigación. También nosotros aquí tenemos ciertos parámetros de lineamientos acerca del marco teórico que debemos seguir para poder desarrollarlo o elaborar. ¿Quién me ayuda en esto? A ver, Mayrita. Elaborar el marco teórico debe entender el problema que se da en la temática establecida para su investigación. Conviene que tome en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Relacione las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Redacte su propio concepto a la raíz de información obtenida. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación. Indique la hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Clasifique las variables con sus respectivos indicadores. Perfecto, eso. En primer lugar, ¿qué resulta elemental? Que nosotros conozcamos la problemática, ¿no es cierto? Porque yo no me voy a poner a investigar sobre astronomía si no entiendo nada, ¿sí o no? Es decir, ¿por qué a veces no hay estrellas en el firmamento? ¿Yo qué voy a saber? Yo debo comprender la problemática sobre la que voy a estudiar. Obviamente que debe ser relacionada con la ciencia y con la profesión y con la materia que yo manejo, que yo conozco, ¿no es cierto? De igual manera nosotros debemos tener este tipo de comprensión y entendimiento. En este sentido, les pongo de ejemplo, perdón, mi trabajo, ¿no? Que tiene como fundamento y sobre todo la problemática de las personas privadas de libertad, de la vulneración del derecho a la igualdad en este sentido, para algunos privados de libertad que no pueden acceder a un beneficio penitenciario que antes sí se les concedía, ¿sí? Entonces, miren, yo conozco acerca de este tema, obviamente por ello lo escogí y lo desarrollé. En ese sentido, ustedes también, cuando tengan que realizar algún trabajo investigativo, tendrán que desarrollarlo, ¿no? Con base a sus conocimientos en este sentido, en el área de contabilidad y auditoría. Conviene que tomen en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido. Lo que les había manifestado. Nosotros vamos a poder tomar ideas de otros autores o de otras investigaciones desarrolladas o realizadas por personas que ya han manejado o han profundizado un poco más en el tema. Obviamente, estas nos van a permitir a nosotros sustentar nuestro trabajo, ¿sí? Relacionen las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Ustedes para iniciar un trabajo investigativo deben hacer un planteamiento, obviamente con sus ideas propias, ¿no? Ustedes al buscar información sobre relacionados con el tema o que tengan algún tipo de parentesco, ustedes van a poder sustentar sus teorías con las de los otros autores para ver si eso les puede incluso a ustedes servir como fundamento para probar lo que están tratando de demostrar.
redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Ustedes, de hecho, ya al momento en el cual inicien el trabajo, ya deben tener claro el tema y la información sobre la cual van a desarrollar el trabajo investigativo. Delimite con qué teorías, metodología y método van a trabajar en investigación. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque la metodología y los métodos son prácticamente la columna vertebral del trabajo que ustedes van a desarrollar. Aquí ustedes van a establecer cómo van a realizar este trabajo investigativo, ¿sí? Es por ello que deben tenerlo muy claro. Ustedes ahí en mi artículo científico tienen un claro ejemplo, ¿no es cierto? Que está determinado dónde voy a realizar la investigación, qué metodologías voy a utilizar, qué métodos voy a utilizar, qué técnicas voy a utilizar, qué instrumentos con relación a la técnica voy a utilizar, ¿sí? Y de igual manera, incluso ustedes ahí tienen hasta la determinación de la muestra, que es la población sobre la cual nosotros vamos a realizar esta investigación. Y que incluso ya es tienen una fórmula, ¿sí? Que les permite a ustedes determinar este tipo de información establecida que va a ser elemental para su trabajo investigativo. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Ustedes de igual manera ya vieron lo que corresponde a la tesis. Obviamente esto les va a ayudar también a ustedes para que puedan llegar a hacer esta proposición sobre algún tema en particular. Y clasifique las variables con sus respectivos indicadores, que de igual manera es importante dentro de un trabajo investigativo. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Liz, por favor. Desarrollo del proyecto. En la elaboración de un texto que contiene una introducción, métodos científicos, resultados y conclusión, por lo general su redacción recae en la tercera persona y disuade a la primera persona del plural. Es indispensable pensar en qué formato se va a presentar el proyecto, el tipo de letra, Times New Roman, el tamaño 12, el espacio entre líneas, espacio y medio, la extensión del texto que varía desde 5 a 10 hojas. Esto dependerá del sitio donde va a publicarse. Si el proyecto se presenta en un congreso, su conferencia puede acceder a los juicios de valor de los integrantes del Parlamento. El investigador da a conocer su teoría en base a métodos utilizados, experimentos y la obtención de resultados comprobados. Este texto expuesto ante un público científico dará paso a críticas constructivas. Gracias, Liz. Entonces, miren, ¿no es cierto? Nosotros cuando ya vamos a desarrollar este tipo de trabajos, tenemos incluso ya parámetros hasta para la redacción del mismo, ¿no? Como aquí nos manifiesta en tercera persona y eso de la primera persona en plural. Nosotros más adelante vamos a observar lo que son las normas APA. ¿Quién sabe qué son las normas APA? Tipo de letra. Son unas reglas, ¿no es cierto? Son unas normas, como su nombre mismo lo dice. Son unas reglas, son unas como normas que establecen incluso hasta lo correspondiente al formato de un trabajo o de un texto científico. ¿Sí? Dime, Jenny, ¿querías decir algo? Yo no, Inge, Ajá. que son, como es que es un formato ya predeterminado que nosotros debemos cumplir en la elaboración. No vamos a ponernos letritas de colores. Ya, gracias, Jenny. Miren, entonces en ese sentido son estas reglas, ¿no? Son unas reglas, unas normas que establecen ya los parámetros de los que tanto les he hablado. Nosotros ya en las próximas clases también vamos a observar lo concerniente a las normas APA, porque resultan elementales para incluso el desarrollo de trabajos de ustedes en la actualidad.
porque me imagino que tal vez ya algunos compañeros docentes les habrán solicitado trabajos bajo las normas APA, ¿no es cierto? Me Sí. imagino. Entonces ustedes sí deben conocer eso a profundidad, porque incluso para lo que corresponde a los textos científicos van a ser de aplicación obligatoria, porque estas normas son las que han sido ya científicamente aceptadas para que formen parte del contenido de este tipo de textos. ¿Sí? Tienen parámetros debidamente determinados. Obviamente, nosotros, si también pues, llegamos a presentar este tipo de textos científicos, de proyectos, ante un congreso, nosotros podemos llegar a obtener incluso criterios de las demás personas que hayan asistido, que tengan conocimiento sobre esa área o esa materia, ¿sí? Si son criterios formados que tienen un sustento, un fundamento, obviamente son críticas constructivas. Y aquí viene una cuestión importante. Ustedes van a tener que dar a conocer, obviamente, dentro de los mismos, información tan relevante como los métodos que utilizaron, como les digo, cómo, cuándo, dónde realizaron este tipo de trabajos, los experimentos desarrollados para obtener los resultados, como por ejemplo, en mi caso, ustedes han de haber observado que fue desarrollado mi trabajo en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, el colegio de abogados de ahí, ¿sí? Y el que yo para la experimentación realicé las encuestas y que para lo cual tuve que plantear un cuestionario técnicamente estructurado, ¿sí? Y eso a mí me permitió obtener la información real, verídica, comprobada para plantearla en mi trabajo, ¿sí? Por eso ustedes habrán visto en el momento de la revisión del artículo científico, han de haber visto las preguntas, ¿no es cierto?, con su información correspondiente. Entonces sí es importante que ustedes tengan este tipo de conocimiento. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, yo. Introducción. En esta parte se da a conocer cuál fue el propósito que le llevó a hacer esta investigación y para qué, de tal manera que el lector se familiarice y se interese por leer el texto. Hay que aplicar la importancia del mismo para la comunidad y para la vida cotidiana. Se manifiesta un problema para solucionar y los conocimientos adquiridos a través de la búsqueda de datos. Gracias, Joel. La introducción. Miren, dentro de esta introducción nosotros vamos a plantear antecedentes, ¿sí? Preámbulos, información recabada previa a la investigación. Aquí nosotros vamos a realizar incluso el planteamiento, también a desarrollar un poquito más del planteamiento del problema para comprender de mejor manera y de una forma más amplia el motivo que nos llevó a nosotros a desarrollar este tipo de investigación sobre esta problemática. Y les repito esto de problemática porque eso sí deben grabarse ustedes. Este tipo de trabajo siempre surge partiendo de un problema al cual ustedes van a buscar solución. ¿Sí? Entonces, en esta introducción nosotros vamos a realizar un preámbulo, vamos a agregar incluso antecedentes que nos van a permitir plantear el problema de una manera mucho más clara y precisa. Obviamente aquí nosotros ya vamos a tener la opción de desarrollar un poquito, bueno, de una forma un poco más amplia temas sobre lo que vamos a desarrollar o sobre lo constante de nuestro trabajo investigativo. Yo creo que por el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí, ¿sí? Muchachos, como siempre, ha sido un verdadero placer haber podido compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de la presente. Muchas gracias.